¿Qué tal? Buen día, chicos de Verano B. Aquí vamos a resolver las preguntas 8, 9 y 10 que quedaron pendientes de la práctica del día de hoy para que puedan reforzar y de esa manera hacer de buena forma lo que es su tarea y su evaluación también, ¿no? En el caso de los que todavía les falta. Creo que es la mayoría. Los ejercicios 8, 9 y 10. Ya vamos a explicar un poquito aquí. La pregunta número 8 del tema de ángulo geométrico que estábamos trabajando dice así. En la figura mostrada A o B y B o C son suplementarios y la medida del ángulo AOC mide 80. Hallar la medida del ángulo AOB. Muy bien, vamos a analizar un poquito la información y a partir de ahí vamos a ir planteando algunas cuestiones importantes. ¿De acuerdo? En primer lugar, siempre el gráfico debe aparecer de manera grande, si es posible, para poder notar bien, para poder graficar y desarrollar de la mejor manera. Ahora vamos a ver aquí lo que nos dice un dato importante, ¿no? Hay un dato aquí que nos está hablando de lo siguiente y vamos a acotar ello. Dice por acá que el ángulo AOB, vamos a escribirlo nuevamente, la medida del ángulo AOB y la medida del ángulo también BOC son suplementarios. ¿Qué significa que son suplementarios? Eso quiere decir que suman 180. ¿Ya? Eso es una definición de ángulos suplementarios. ¿Recuerdas que te había explicado qué cosa era suplemento? Lo que le faltaba a ese ángulo para llegar a 180. Bueno, y si te dicen que son suplementarios, es que suman 180. Lo mismo que te dijeran si son complementarios, sumarían 90. No, en este caso ese es el dato, es un dato importante. Bueno, a partir de ese dato, vamos a ir aprovechando lo demás. Por acá dice que la media del ángulo AOC es 80. Eso ya está en el gráfico, ¿no? Tal cual. Ahí simplemente hay que resaltar el ángulo de 80. Me están pidiendo la media del ángulo AOB. Me están pidiendo la medida del ángulo B. Vamos a resaltar ese ángulo que vendría a ser todo lo que está aquí, ¿no? El ángulo AOB vendría a ser todo esto, que para nosotros será nuestro X. Entonces vamos a ver por aquí, nos está pidiendo la medida del ángulo AB que le vamos a llamar X. Listo. Entonces empecemos a completar lo que nos falta. En este caso, como te he dicho, cuando tengas así ángulos cuya medida desconoces, vas a tratar de completar. En este caso, fíjate que este ángulo que está aquí, no sabemos cuánto vale, pero en función de lo que tenemos, podemos hallarlo. Si todo es X, A o B, y A o C es 80, ¿cierto o no? Que este ángulo sería la diferencia de todo X menos el 80. Entonces, de esa manera podemos escribirlo. Lo hicimos en un ejemplo anterior. Entonces, podemos decir que ese ángulo BOC, ¿cierto o no? Que sería simplemente X menos 80. Y lo podemos escribir en función de lo que ya tenemos para no estar usando otras variables. Si es factible, conviene hacer eso y no llenarnos de variables. Bueno, ya está. Ya con esa información, ahora sí, vamos a completar aprovechando el dato para encontrar lo que nos están pidiendo en este caso. Muy bien, entonces a ver, la medida del ángulo AOB, en este caso, vendría a ser el famoso X que nosotros queremos. AOB, tal cual. Más. La medida del ángulo BOC, si nos fijamos en el gráfico, BOC es lo que acabamos de hallar, o sea, X menos 80 grados. Bueno, y según dato, eso suma 180 porque son medidas de ángulos suplementarios. Entonces bastaría con resolver esta ecuación y listo. Bueno, de acá sería 2X. Ese 80 grados pasa al otro lado a sumar, sería 260. Con lo cual tenemos que el valor de X, en este caso, sería 260 entre 2, X igual a 130 grados, ¿no? Siendo esa la respuesta a la pregunta en este ejercicio. Entonces, si no me acuerdo un poquito, solo era cuestión de gráfica, ver bien la información y aprovechar el dato sobre todo, ¿no? De esa manera encontramos sin problemas lo que nos estaban pidiendo en este ejemplo número 8. Prosigamos con el siguiente ejemplo. El ejemplo número 9 también es para graficar en este caso, ¿no? Dice, se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C. Yo te dije que cuando eran consecutivos eran que estaban uno a continuación del otro, ¿no? Adyacentes, pegaditos. Bueno, hay que graficar ello, ¿no? Hay que graficar ello. Más o menos, referencialmente, vamos a tomar aquí y vamos a graficar. Digamos que aquí está el rayo A. Aquí está A. Vamos a ponerlo que se note bien.
¿no? Por aquí vendría el punto O. No, y más o menos aquí, A o B, ¿no? Algo así, digamos. Algo así, digamos. Ahí está. Esto sería B. Entonces ahí tenemos A o B, el ángulo A o B. Pero faltaría el ángulo A o C. ¿Sí? Faltaría el ángulo A o C. B o C en este caso, B o C. A ver, vamos a ponerlo acá. Como es consecutivo, debe estar al ladito, ¿no? B o C. Sí, entonces más o menos digamos que B o C esté por acá. Por decir un ejemplo. Ya digamos que B o C está por ahí. Entonces esto es C. Más o menos los ángulos adyacentes y consecutivos estarían de esta forma. Ahí está. Mira, recalcando aquí lo que hemos hecho. Los ángulos B o C y A o B consecutivos, ahí están. A o B y B o C. ¿Qué más? ¿Qué más? Sigamos. Tal que la medida del ángulo A o C menos la medida del ángulo B o C es 10. Ya, ese es un dato importante. Vamos a ponerlo por aquí. Ese dato que es de suma importancia. A ver, dice. Dato A. La medida del ángulo A o C menos la medida del ángulo B o C, eso es igual a 10 grados. Se diferencian en 10 grados. ¿Qué más? Calcular el ángulo formado por las bisectrices de los ángulos A o C y B o C. A o C y B o C. Bueno, para empezar hay que graficar esas bisectrices para encontrar el ángulo formado por dichas bisectrices, que es lo que nos está pidiendo. Muy bien, nos hablan primero de la bisectriz del ángulo A o C. A ver, del ángulo A o C, más o menos su bisectriz, como tú sabes ya por definición, es una línea que biseca el ángulo, que divide el ángulo en dos ángulos de la misma medida. Entonces, digamos que esta sea la bisectriz del ángulo A o C. Vamos a llamarle OM, ¿no? Entonces vamos a poner por acá, ¿no? Sea OM bisectriz, ¿no? Bisectriz del ángulo, en este caso, A o C. Ya, lo estamos poniendo en el gráfico. Pero no es la única bisectriz. Bueno, si es bisectriz, aparte de ello nos falta la otra primero. Vamos a completar la otra. La otra sería la bisectriz del ángulo BOC. Bueno, del ángulo BOC, su bisectriz más o menos estaría por aquí, ¿no? A la mitad, bisecando a dicho ángulo. Vamos a llamarle ON. Entonces por acá ponemos ON. También es bisectriz, ¿no? También es bisectriz, pero ¿de qué ángulo? Del ángulo BOC, tal cual, según condición del problema. Muy bien, recuerda que la bisectriz biseca el ángulo, lo divide en dos ángulos de la misma medida. Por lo tanto, yo necesito indicar que la bisectriz se está dividiendo en dos ángulos iguales y no tengo los valores, ¿cierto? Entonces, por ahí puedo comenzar de repente o aprovechando el dato o poniéndole valores aquí, desde un lado. Entonces, mira, ¿qué te parece si empiezo por B o C, que es el más pequeño? Puedo empezar por A o B también, ¿ah? Empezamos por B o C, es indiferente, igual va a salir. A ver, si ON es bisectriz de B o C, ¿cierto o no? Que aquí divide al ángulo en dos ángulos de la misma medida. Eso implica que si esto es alfa, pues esto también será un alfa, ¿no? Ya está. Entonces, con eso estamos diciendo que el ángulo BOC mide 2 alfa. Y eso lo podemos reemplazar aquí. Lo podemos reemplazar aquí, 2 alfa, en el dato. Para eso sirve el dato, para apoyarnos y encontrar más información, cosa que encontremos el valor de lo que nos están pidiendo. En este caso, recuerda que lo que nos estaban pidiendo es el ángulo formado por dichas bisectrices que acabamos de dibujar. Me faltó escribir eso, ¿verdad? El ángulo formado por las bisectrices más o menos sería esto que estoy pintando aquí de color marroncito, ¿no? Toda esa región angular sería el ángulo X pedido, el ángulo formado por las bisectrices. No, entonces aquí lo voy a poner incluso para que no se me olvide. A mí lo que me están pidiendo es ese ángulo X formado por las bisectrices de naranja y verde que hemos puesto. ¿Cierto? Muy bien. Entonces ahí, vamos completando lo demás. Fíjate que yo puedo encontrar cuánto mide el ángulo AOC de este dato. Bastaría con que yo haga lo siguiente por aquí. Digo, a ver, la medida del ángulo AOC menos 2 veces alfa es igual a 10. Si paso ese 2 alfa al otro lado, pasa sumando,
voy a obtener que la medida del ángulo AOC, ¿a qué es igual? Es igual a 10 más 2 veces alfa, ¿no? Entonces, mira, este dato es importante. Ya tengo la medida del ángulo AOC en función del alfa que yo he puesto como primera variable. Entonces voy a aprovechar eso y lo voy a trasladar al gráfico. Lo voy a trasladar al gráfico. Entonces voy a ir por acá y voy a hacer. A ver, veamos. En este caso, la medida del ángulo AOC es 10 más 2 alfa. Pero ¿te acuerdas aquí que OM es bisectriz? Si OM es bisectriz, eso quiere decir que este ángulo que está aquí mide lo mismo que este ángulo que está aquí, porque eso hace la bisectriz, biseca al ángulo, ¿no? Lo vamos a poner de esta manera para que no olvides que esos dos ángulos tienen la misma medida. Muy bien. Entonces, si todo el ángulo AOC vale 10 más 2 alfa, ¿cuánto sería la mitad para compartirlo aquí en ambos lados? Sería 5 más alfa, ¿cierto? O sea que esto sería 5 más alfa. Y acá al otro lado también sería 5 más alfa, necesariamente. 5 más alfa. Ya está. Muy bien, ¿no? Entonces, ya con eso vamos completando y vamos a ir encontrando lo que nosotros necesitamos. A ver, en este caso, si te das cuenta, a ti te están pidiendo aquí el valor de X. Pero mira, con el dato ya hemos avanzado bastante. Bastaría con que tú te des cuenta de un pequeño detalle aquí. Fíjate en el ángulo donde está X. Ahí bastaría con hacer una pequeña observación y ya salió. Vamos a ponerlo por acá ya. Observemos lo siguiente. Vamos a ponerlo por acá con asterisco para que lo puedas chequear y darte cuenta de lo siguiente. Quiero que observes el ángulo donde está X, ¿no? Es la medida del ángulo M o N. M o N, que es el X que queremos hallar. Bueno, ese ángulo, en este caso, no sería igual a la diferencia de lo siguiente según el gráfico. A ver, según el gráfico, M o N es todo lo que voy a pintar de amarillo. Todo eso es M o N. Pero esa región de amarillo, ese ángulo que mide X y que estoy pintando de amarillo, no sería lo mismo que si yo agarrara todo el ángulo MOC, todo el ángulo MOC y le quitara NOC. Dicho de otra manera, ese ángulo MON, que en este caso es el X que yo quiero hallar, dime, ¿no es igual lo mismo que yo hiciera lo siguiente? Fíjate bien aquí. Si yo agarrara la región angular que voy a pintar de color marrón, fíjate. Todo ese ángulo de marrón, ¿ya? Voy a ponerlo mejor de verde para que se note. Todo ese ángulo de verde, le voy a quitar a todo ese ángulo de verde, le voy a quitar lo de rosado. Dime, si a todo lo de verde yo le quito lo de rosado, ¿no me da lo de X, que es el ángulo MON? Y precisamente eso es lo que vamos a hacer. Fíjate, es una manera. En este caso, el ángulo MON, que es X, es todo lo de verde, o sea, la medida del ángulo MOC, ¿no? Que en este caso es 5 más alfa, menos la medida del ángulo de rosa, o sea, el ángulo NOC, que es alfa. ¿Cierto o no? Efectivamente. Y ahí se cancelan los alfas y con eso llegas a la conclusión de que el X pedido simplemente era 5 grados, siendo esa la respuesta a esta pregunta. ¿Ya? Es importante entonces resaltar ello y tener en cuenta un poquito, analizando ya un poquito más aquí en este ejercicio para poder encontrar la respuesta, ¿no? Pero de todas maneras aquí lo voy a anotar. Este 5 más alfa, ¿de dónde sale? Este 5 más alfa es la medida del ángulo, en este caso,
MOC, ¿no? Esto de aquí es la medida del ángulo MOC. ¿De acuerdo? Y el otro alfita está ahí. Este otro alfita, que al final terminó restando, es la medida del ángulo NOC, ¿no? La medida del ángulo NOC o NOC. Bueno, entonces hay un poquito más de análisis, tal vez. No, pero al final con una simple diferencia encontramos lo que estábamos buscando. No es una forma de hacerlo de repente, es una forma de hacerlo. Muy bien. Ahí está entonces el último ejemplo, nos faltaría por acá, del libro. Y dice así. Se tienen dos ángulos adyacentes suplementarios. ¿Cuánto mide el ángulo formado por las bisectrices de dichos ángulos? A ver, veamos. Nos están hablando primero aquí en este ejercicio de dos ángulos. ¿Ya? Vamos a ponerlo por acá. Dice, se tienen dos ángulos adyacentes y suplementarios. ¿Eso qué quiere decir? Que esos ángulos están juntos, ¿no? Y si son suplementarios, ¿cuánto suman? Ya lo dije en el ejemplo anterior. Dos ángulos suplementarios suman 180. Entonces yo no sé cuáles son las medidas, ¿no? Entonces, vamos a graficar más o menos qué es lo que podría estar pasando. Para que dos ángulos sumen 180, más o menos la figura tendría que ser de esta manera, ¿no? Tal vez un ángulo podría estar por aquí de esta manera, quizás. Y el otro ángulo podría estar aquí. Cosa que al unirse, ellos suman media vuelta, 180, mira. Aquí está uno, vamos a ponerle un poquito más grueso aquí para que se note. Aquí están los rayos. Entonces aquí está el vértice de origen. Entonces digamos que un ángulo sería este, ¿no? A o B. Y el otro sería B o C. Tal cual. ¿Son adyacentes? Sí. Uno está al lado del otro, mira, porque uno está por aquí y el otro está por aquí. Efectivamente, son adyacentes, están juntitos. Por eso se llaman adyacentes. ¿Son suplementarios? Sí, efectivamente, porque los dos juntitos suman 180. Tal cual. Muy bien. ¿Qué más? Con esa condición me dice, ¿cuánto mide el ángulo formado por las bisectrices de dichos ángulos? Ah, bueno, muy fácil. En este caso, me están pidiendo el ángulo formado por las bisectrices de dichos ángulos adyacentes. Entonces creo que es conveniente, es pertinente que yo dibuje las bisectrices. Y es lo que vamos a hacer. En este caso, aquí en primer lugar, voy a trazar la bisectriz del primer ángulo, ¿no? El que está por acá. Ahí más o menos. Digamos que esa es la bisectriz. Vamos a llamarle bisectriz OM, ¿no? Entonces eso quiere decir que este ángulo que está aquí y este ángulo que está aquí son exactamente iguales. No sé cuánto vale, vamos a decir que sea un alfa y digamos aquí un alfa, porque es bisectriz. Lo mismo pasa al otro lado, también tenemos que dibujarle su bisectriz ahí, ¿no? Y efectivamente vamos a hacerlo. Más o menos por aquí la bisectriz, recuerda que divide el ángulo en dos ángulos de la misma medida. Vamos a decir que sea la bisectriz ON. Eso quiere decir que este ángulo que está aquí y este ángulo que está aquí son exactamente iguales. ¿Sé cuánto vale? No. Le voy a poner, digamos, un valor de teta por aquí y un valor de tetita por aquí también, porque son iguales. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Lo que yo puedo observar aquí es lo siguiente. Como yo ya sé que son suplementarios, o sea, suman 180, lo primero que puedo observar aquí es lo siguiente, y lo puedo plantear aquí. Que 2 alfa más 2 teta, ¿cuánto es? Eso salta a la vista. Esos dos ángulos son adyacentes y suplementarios, o sea, suman 180. Mira, casualmente, a mí lo que me estaban pidiendo es el ángulo formado por las bisectrices. ¿Cierto o no que el ángulo que me están pidiendo es el que está aquí? Sería todo esto, que le podemos poner nuestro X, y casualmente es lo que nos están pidiendo. Y eso es muy sencillo, porque si te das cuenta, ese X es alfa más teta, ¿no? Y bastaría con que aquí yo saque mitad, mitad y mitad, ¿no? Y voy a obtener que alfa más teta es igual a la mitad de 180, o sea, 90 grados. Por lo tanto, con eso, tú ya sabes que este alfa más teta no es el X que estoy buscando. Claro que sí. Y eso es igual a 90 grados, ¿no? Y finalmente esa sería la respuesta en este último ejercicio del capítulo de ángulos, ¿no? De ángulo geométrico,
que estamos trabajando el día de hoy. Bueno, espero que haya sido de tu agrado, te haya ayudado a comprender un poquito más, y los que también, ¿no? Recién se están incorporando, sea de gran ayuda, pues, ¿no? Para que puedan recuperar y aprender un poco más de lo que venimos trabajando. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense, muchachos.